Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente saludándoles y dándoles la bienvenida a un nuevo podcast. Y nuevamente me da un gusto compartir esta mesa con mis compañeros. Y me gustaría que abordáramos uno de los temas que es muy controvertido, pero que también muy frecuente en nuestras pacientes, como es el insomnio y los trastornos de memoria o los estados cognitivos. Y esto es algo que deteriora realmente la calidad de vida de nuestras pacientes hasta en más del 50%. No sé si ustedes en su consulta han visto cómo a las pacientes empiezan a tener problemas para conciliar el sueño, para tener un sueño reparador, pero lo más importante, empiezan a olvidarse de ciertas cosas importantes y empiezan a tener un poquito de mayor problema para la concentración. No sé ustedes qué es lo que han visto en su consulta. Sí, la verdad es que nosotros en la consulta, algunas de las pacientes nos hablan de este trastorno, sobre todo el no poder conciliar el sueño, que están dando vueltas en la cama, ¿no? O sea, que se acuestan, no sé, 11 de la noche, están dando vueltas, vueltas, no pueden conciliar el sueño, y ya de repente son las 4 de la mañana, 5 y se tienen que levantar para hacer sus actividades del día. O también, obviamente, los bochornos. Si la paciente a lo mejor concilia el sueño de manera adecuada a los pocos minutos después de dormir y tiene un bochorno, pues evidentemente se despierta y después ya no puede conciliar este sueño, ¿no? Obviamente por esta baja estrogénica se ve alterado el sueño REM. Entonces vamos a tener estas pacientes que además de afectación en el sueño, son pacientes que pueden tener trastornos de ansiedad, depresión, que van implicados muchísimo y que sí nos buscan algunas pacientes, a lo mejor sin bochornos, otra de la sintomatología que se presenta en la menopausia, pero que no pueden dormir. O sea, imagínense no poder dormir, o sea, acostarse y tienes que seguir tus actividades el día siguiente y no dormiste, no concilias, no haces, tu calidad se va viendo afectada y evidentemente tenemos que nosotros dar un tratamiento específico, hacer todos estos cambios para que la paciente pueda recuperar ese yo que algunas pacientes no lo mencionan como que es que ya no soy yo. Claro, y eso nos lleva a evaluar que no solo es un síntoma, es como un círculo vicioso. A la baja de estrógeno, las pacientes van a llegar a presentar este tipo de insomnio, pero existen diferentes tipos de insomnio, ¿no? Y básicamente hay que ver que existe, que se va a asociar al deterioro, perdón, al deterioro cognitivo, porque existe un sueño no REM, donde ya no es ese sueño profundo, ese sueño de reparador, donde se ha evaluado en varios estudios que ahí se liberan o como se depuran las proteínas que se asocian a ciertas enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer. Entonces, estas pacientes están estresadas y a más estrés, mayor insomnio. Y esto se vuelve crucial porque van a liberar más hormonas, como es el cortisol, y ese cortisol nos va a llevar a tener mayor alteración y a perpetuar el insomnio. Y una vez que ellas lo perpetúan, lo que va a hacer es que se va a asociar a otras enfermedades que veremos más adelante, que es importante saber cómo está haciendo ese sueño en la paciente, si es para conciliar el sueño, si es el despertar asociado al bochorno, porque eso lo podemos mejorar como dijo Alan, y también saber qué tipo de escalas podemos utilizar para evaluar la calidad de sueño, y en este caso como es la de Pittsburgh y la escala de somnolencia que va a ser la de Epworth. Nosotros también contamos con diferentes escalas que se asocian al ginecólogo, que puede utilizarlas un ginecólogo, como es el mini mental, pero tenemos que hacer una muy buena anamnesis en nuestras pacientes para poder irlas abordando. No sé si tú, Paula, tienes muchas pacientes que alguna vez llegan y te comentan que el sueño ya no es reparador o no logran conciliar, ni siquiera logran dormir. Claro, sí. Simplemente haciendo estas preguntas, tratando de abordar todo el contexto que es pues el somático, el cognitivo y todas estas alteraciones fisiológicas que se ven afectadas con la menopausia. O sea, el insomnio puede tener varias causas, no solamente la caída del estrogénica, ¿no? O sea, que sabemos que sí es muy importante, pero también hay otros factores que se van agregando. Por ejemplo, ya lo había mencionado Alan, por ejemplo, acostarse tarde, prolongar las siestas más o menos o sea, más de 30 minutos en las tardes, pues puede estropear el sueño reparador que acabas de mencionar que se debe de dar en la noche. Sin embargo, también hay otras alteraciones como puede ser que, pues obviamente van disminuyendo la secreción de melatonina por sí, caída hormonal. Disminución de la secreción de las hormonas sexuales también genera, pero también hay otros trastornos que no siempre dependen de esto, pero que sí se vuelven más prevalentes en la posmenopausia, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño. Hay pacientes que ya son diabéticas y tienen neuropatías secundarias
secundarias a esto y que puede ser la vejiga neurogénica que puede estar despertando a la paciente. Los mismos bochornos, por ejemplo. Entonces, hay muchas alteraciones y otros factores que pueden estar provocando pues estos despertares. El insomnio, pues obviamente, como ya lo mencionaste, o sea, hay herramientas que nos ayudan a preguntarle, ¿sientes que estás durmiendo, no como antes, no? O sea, ¿cómo has dormido ahora? Que tienen estas preguntas un poquito más simplificadas para la paciente y que es clínico. El episodio de bochorno, si te despiertas, obviamente es disminuir el tiempo de conciliar el sueño y despertar rápido, ¿no? O sea, de que te duermes, pero despiertas pronto. Si estos ocurren más de 3 veces a la semana en 3 meses, podemos diagnosticar el insomnio. Entonces, esto hay que preguntarlo así como también no solamente me cuesta trabajo dormir, sí, pero ¿cuánto a la semana? ¿Cuántos meses la paciente lleva así para nosotros decir, esta paciente sí tiene un insomnio y preguntar estas causas, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, hacen su diario vesical, ¿no? Que también, entonces, estas cosas se tienen que ir también tomando en cuenta de que no solo es algo hormonal, sino que tenemos que hacer una evaluación integral para modificar estos hábitos para que la paciente pueda, digamos, bueno, corregirlos para que la paciente pueda llegar a descansar. Si sabemos que el no dormir, como ya lo habías mencionado, es un ciclo que va a desencadenar otros pues factores de inflamación, citocinas proinflamatorias, ¿no? La interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, que son, digamos, pues dañino a muchos niveles, o sea, a nivel celular, pues genera especies reactivas de oxígeno, ¿y qué nos va a generar? Pues incremento del riesgo cardiovascular, resistencia a la insulina, diabetes. Entonces, ¿por qué no nos podemos controlar la glucosa? ¿Cuántas horas duermes? Y la paciente, 4. Entonces, en que te está vuelta y vuelta en la cama, vuelta loca por el calor, etcétera, ese tipo de cosas son las que tenemos que corregir para que nosotros, digamos, la paciente, bueno, o por lo menos irlo tomando en cuenta en nuestra consulta, irlo preguntando así, ¿no? O sea, que lo hagamos parte de nuestro interrogatorio y siempre a todos nuestros compañeros ginecólogos, cualquier persona que pues vea pacientes con menopausia, pues sí que agreguemos esta parte para que la paciente vuelva a dormir y disminuyamos también porque hay muchas enfermedades que nos van a acompañar también, no solo es la menopausia, tenemos resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, pues las dislipidemias que tenemos que controlar, aparte de pues que la raíz probablemente también sea el sueño, ¿no? Claro. Sí, este es un punto muy importante porque si bien el insomnio es un problema que está acontecido por muchos factores, la baja de estrógenos, por supuesto, es uno de los patrones o uno de los pilares más importantes en la fisiopatología. Sin embargo, se agregan muchas cosas. Hoy en día están las mujeres en esta etapa teniendo mayor incremento de comidas muy copiosas en la noche, que incrementa también una carga calórica muy importante. Y si esto agregado a que tienen actividades nocturnas, a que consumen mucho alcohol, consumen mucha cafeína, fuman, son factores que van a vulnerar aún más estos criterios que ya se están involucrando. Y algo muy importante también, es importante que nosotros como médicos indaguemos este síntoma, que a veces solamente es importante preguntar. Estos criterios de Pittsburgh o el mini mental o la escala de Mocha, que es también algo importante, que las pacientes que duermen mal, vamos a tener un patrón deteriorado de la memoria, del estado cognitivo. Por eso hoy en día sí tenemos que buscar o explorar este síntoma en la mujer en menopausia porque va acompañado de otros problemas. Y desgraciadamente es un círculo vicioso. Una mujer que duerme mal y que tiene mala higiene del sueño va a tener problemas importantes en la cognición. Hoy en día sí es importante que los ginecólogos nos adentremos un poco en interrogar, al menos para orientar a la paciente, si es algo que va muy de la mano con la menopausia, por todos estos cambios que Mariana ya nos ha mencionado, o si tendría que recurrir a un especialista. Recordar que hay muchos estudios que comparan o asocian el estado ansioso depresivo con los trastornos del sueño, hasta más del 50%. Es decir, mujeres que ya son característicamente ansiosas, depresivas, van a tener más alteración en este problema. Por eso la importancia que nosotros como clínicos no solamente abordemos el tema, sino también seamos capaces de conocer si es un problema que está asociado a la menopausia o que tenemos que referirlo con alguno de los especialistas. Sí, claro, o sea, también hay algo que menciona la doctora que es este deterioro cognitivo, ¿no? Esto que se conoce o se ha hablado ya que se llama como una niebla mental. Y la niebla mental no es más que un deterioro en
cognición, en esta disminución de neuromodulación cerebral por disminución estrogénica, todos estos neurotransmisores que se ven afectados, y son estas pacientes que tenemos y que, híjole, a veces nos platican estas anécdotas que a lo mejor para nosotros pudiera ser algo curioso, pero a las pacientes sí les causa estrés y ansiedad. O sea, no se me olvidó una paciente que alguna vez fue a consulta y tenía que ir por sus hijos y iba a pasar a la consulta, y ni llegó a la consulta y llegó tardísimo por sus hijos porque no encontraba las llaves de su camioneta. Y las llaves de la camioneta siempre estuvieron en el carro, o sea, en su camioneta, pues estaban ahí, y buscó, dio vueltas, habló con su esposo, bla, bla, bla. Y estas frustraciones por estos olvidos, ¿no? Es esa típica paciente que de repente está en la cocina y luego tiene que ir por algo a su cuarto y de repente va al cuarto y ya se le olvidó qué iba a hacer, ¿no? O sea, que nos ha pasado a veces a lo mejor a nosotros de manera normal cuando estamos con muchas actividades o muchas cosas pendientes, pero esto llega a ser algo muy común en las pacientes y llega a causarles este estrés, esta frustración, y obviamente esto se puede ver afectado en su día a día, y todo tiene que ver con esto, con esta cognición, ¿no? Claro, andan como en modo avión a veces las pacientes, ¿no? Pero algo que mencionabas es esos pacientes que dicen, necesito hacer una siesta y creen que eso va a llegar a tener un sueño reparador. Tiene más efectos cardiovasculares porque siguen mencionando la literatura, los estudios, que estas pacientes al no dormir quieren buscar un sueño reparador. Y ese sueño que no se consiguió o que no se recuperó no va a mejorar esa calidad de vida, que es lo que es el objetivo. Al final el sueño me da calidad de vida por todos los procesos neurofisiológicos que nos da, pero no es bueno hacer siestas, o sea, no si no estás durmiendo bien en la noche. Las pacientes creen que van a hacer... Va a compensarlo, ¿no? No, no lo va a compensar, al contrario, van a tener ese riesgo cardiovascular mayor. También las cosas importantes es saber qué tipo de insomnio tienen, ¿no? Claro. Con todo lo que mencionas del riesgo cardiovascular, si sumamos que son pacientes que fuman, pacientes con sobrepeso, entonces eso va a ir perpetuando que tengan mayor deterioro cognitivo a futuro, en estos 30 años que van a estar en la menopausia. Pero también sería importante saber a qué hora se duermen, cuál es su patrón de sueño, si, por ejemplo, la paciente, algo que menciona mucho, Paula, mencionaste algo de la apnea del sueño, es que el estrógeno disminuye y ayuda a que las vías respiratorias también colapsen. Entonces, en las mujeres algo muy significativo es que no es como con el esposo, que usted detecta que ronca, ¿no? Sí, sí. En las mujeres nadie se percata de eso. La mayoría de las mujeres duermen con un varón. Al dormir con un varón, pues ellos roncan más que la mujer. ¿Y tú no roncas? Sí, a veces, pero no Cuando está muy cansada. Cuando estoy muy cansada. Nosotros, ¿no? Pero Claro. ellas dicen que no saben si roncan. Entonces, esa falta de oxigenación que las pacientes están teniendo también va a dar daño neurológico, cardiovascular, inflamatorio. ¿Cómo van a saber eso esas pacientes, no? Desde ahí, desde la apnea. Otra cosa importante también en ellas es que no saben cuánto tiempo están en esa pausa. ¿Qué hacen, no? Entonces, hoy día hay varias aplicaciones que pueden monitorizar su sueño y eso nos ayudaría mucho para saber si esa paciente está llegando a hacer una apnea obstructiva del sueño, porque si no, ¿cómo llegaríamos al diagnóstico? La mujer se queja de que el esposo ronca y no la deja dormir y también eso puede ser como una molestia para el sueño de la paciente, ¿no? Hasta nos cambiamos de habitación si fuera necesario. Y algo muy importante que tenemos que puntualizar a las pacientes es de que es una situación de muchos cambios. Aquí tenemos una vulneración en los neurotransmisores, va a ocurrir un proceso inflamatorio a nivel del cerebro y que tenemos que tratar de usar opciones que pueden favorecer a la paciente, empezando desde mejorar la higiene de sueño, evitar tener televisores en nuestras recámaras, evitar comer de manera muy copiosa en las noches, porque eso también aumenta las cargas calóricas que aún hacen más deterioro este problema. Pero también algo importante en el clínico, por ejemplo, evitar el uso de primer contacto de benzodiazepinas, porque recordar que estos fármacos, aparte de ser altamente adictivos, vulneran algunas terapias no farmacológicas como son los inhibidores de recaptura. Y esto es importante porque para el clínico es muy fácil tratar de dormir a una paciente con una benzodiazepina, que esto más que mejorar el insomnio, lo hace más catastrófico, porque la paciente no termina de tener un sueño reparador. Hay esta vulneración a nivel de neurotransmisores que tenemos como clínicos que ayudar a mejorar. No sé ustedes qué opinan, cómo podemos abordar este tipo de problemas en pacientes donde a veces el síntoma más importante que la paciente expresa cuando llega a la consulta. Y lo primero que escuchamos también es que les dieron clonazepam, les dieron diazepam, y entonces la paciente más que venir
reparado ese sueño, ese insomnio, viene con un estado ansioso muchísimo más agudizado. Por eso creo que la importancia de abordar este tema en este podcast es eso, tratar de darle herramientas a ustedes como pacientes que nos llegan a buscar a la consulta, cómo podemos abordar de una manera más integral este problema que es tan prevalente en la mujer en menopausia y que deteriora mucho su calidad de vida. Yo creo que lo primero es, o sea, saber realmente qué insomnio tiene. O sea, si es relacionado a la menopausia o ya tiene un estado ansioso previo o trastornos psiquiátricos previos que pueden estarse exacerbando en esta etapa de la vida, porque eso también es más frecuente. Hay pacientes que tienen, pues, ya trastornos depresivos, previos, de ansiedad, por alguna, pues, causa, ¿no? Y que se pueden llegar a exacerbar en este momento. El insomnio o el no dormir exacerba estos síntomas. Entonces, creo que lo principal es hacer un buen interrogatorio para que la paciente diga, ¿has tenido insomnio? Porque el insomnio también es parte de los criterios bueno, o los criterios de depresión, ¿no? Por ejemplo, pacientes que no duermen o que duermen demasiado, dependiendo, ¿no? Pero en este caso en especial, hablando del insomnio, pues sí tenemos que ser muy puntuales en si ya lo tuvo previamente o es secundario asociado a la menopausia. Obviamente es interrogar los fármacos que ya también han tomado previamente y pues si es realmente asociado, que es nuestro, pues el síntoma uno de los síntomas principales asociado a la menopausia, pues obviamente es explicarle este desbalance que existe en los neurotransmisores y que por eso no puede dormir, pero tenemos muchos estímulos alrededor que nos, o sea, la simple luz no me va a dejar secretar melatonina para que me pueda dormir, por eso no tienes que dormir en un ambiente oscuro, ¿no? Una buena temperatura y que sea así, pues ya estés totalmente listo para dormir, ¿no? O sea, que no estés viendo la tele porque esa luz pues no te va a dejar, no te va a dejar dormir, pero es muy importante siempre decir, exacto, o sea, que el estrógeno es el que bloquea estos neurotransmisores que te tienen, o sea, que es pues la norepinefrina, la histamina, la acetilcolina, el estrógeno es el que los bloquea. Y la progesterona también es algo muy importante, relaja a la paciente porque también en los receptores a nivel de cerebro también mejora la conductancia del cloro, favoreciendo la secreción de ácido gamma-aminobutírico. Y con esto la paciente entra en un estado de relajación, pero es una relajación que es natural, porque si lo comparamos es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, pero si la paciente empieza, que con un cuartito porque todo el mundo manda el cuartito de clonazepam, ¿no? Para que la paciente se duerma, pero sí vulnera, como usted ya dijo, la calidad de sueño y que la paciente se hace dependiente de para conciliar el sueño. Entonces, creo que lo principal es diferenciar exactamente para que, como usted dijo, o sea, nosotros no somos somnólogos, no somos psiquiatras especialistas en sueño. Y si en algún momento la paciente tiene estos trastornos y se exacerba, porque pueden tener otros episodios, por ejemplo, trastorno bipolar, que pueden tener episodios de manía, de depresión, etcétera. Eso ya no es como tendríamos que tener el apoyo de alguien más para que nos ayude a que esta paciente, pues sí, en algún momento, pues sea tratada integralmente, ¿no? Porque hay muchas cosas que no podremos tratar solo nosotros, que realmente es algo que es un manejo conjunto y multidisciplinario de otros especialistas, por ejemplo. Pero sí creo que debemos de primero priorizar, como tú ya dijiste, qué insomnio tiene la paciente, cuáles han sido sus manejos previos, porque yo creo que un caso especial que tenemos es la paciente que ha tenido manejo psiquiátrico previo y trastornos en su vida reproductiva, por ejemplo, lo que habíamos de depresión postparto, que pudo haber tenido ya depresión, trastornos alimenticios, alguna otra cosa que se exacerbará en la menopausia por este mismo desbalance hormonal que existe. O sea, eso es una realidad. Y otra que nosotros también lo que está a nuestro alcance es dar esos tips para la higiene del sueño o identificar otras causas, como ya las habíamos mencionado. Por ejemplo, otra cosa que creo que no mencionamos, ya el predominio androgénico también que existe en la posmenopausia, pues va a ser una redistribución también de la grasa y que la paciente tendrá un poquito más de grasa visceral, o sea, es decir, pancita, y también favorece la apnea obstructiva del sueño, también estos ronquidos, estas cosas, esta presión, y la paciente no va a oxigenar bien, no va a dormir bien y va a incrementar el riesgo cardiovascular, resistencia a la insulina, y esa misma inflamación pues es la que se da aquí a nivel pues molecular, pero que está en la obesidad central. Entonces,
Esto, como ya dijo Magdalena, es un ciclo vicioso, pero que creo que sí debe de llegar a, o sea, que le demos el peso tan importante al insomnio, o sea, que no perdamos de vista, ay, no, esto que la paciente no pueda dormir y que se sienta cansada y el otro día que quiera dormirse una siesta de 3 horas y ya que crea con eso, como todos, que traemos el sueño atrasado, ¿no? Claro. O sea, todos así nos ha sucedido, pero no quiere decir que con esa siesta vamos, al contrario, estamos alimentando esto. Y esta reflexión va hacia el darle al insomnio ese, pues, como cajita roja también, hacia una red flag de que no solo es que no duerma la paciente, es la consecuencia que tiene, tanto metabólica, emocional, para la paciente, que sí es algo que pues, nos debe de preocupar y que el sueño de nuestros pacientes es prioridad también, no solo así el corazón y el hueso, como lo estamos diciendo hasta el cansancio, sino también el descanso de nuestra paciente. Claro. Me parece un proceso crítico por varios factores. Creo que la paciente en esta etapa es un poco injusta, no se apapacha, ¿sabe? Hablar de insomnio es saber también decirle a esta paciente que tiene que tener calma en varios aspectos. Ya hablamos de neurotransmisores, de neurofisiología, pero ellas deben de saber que así como el sueño, el hambre y el deseo sexual no es ya quiero ahorita, el Sí. sueño no va a llegar de esa manera. Sí. Deben de apapacharse un poco, más allá de la higiene del sueño. Por ejemplo, les gusta el café. Y se ha visto que cuando nosotros tomamos una tacita de café, el sueño siguiente es 12 horas después. Entonces yo sugeriría a las pacientes que no tomen un café después de las 12 del día, porque eso va a perpetuar mucho el insomnio que van a tener y no van a conciliar el sueño. Deben de entender que si a las 8 me quiero dormir, eso no va a suceder. No. Deben de tratarse con cariño, principalmente, porque es una etapa muy complicada y no dormir a cualquiera lo pone estresado, ¿no? Y de malas. Entonces siempre hay que decirle a las pacientes con calma, vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. El café, ¿te gusta? Pues vamos a hacer esto. Eso que dices del ambiente cálido, a veces dicen luces azules. Hay que sacar el celular por completo de la habitación porque eso excita el cerebro para que siga activo y no me Claro. permita dormir. Otra cosa importante también es ¿qué medicamentos? Las guías europeas sí nos dicen muy claramente que ojalá las pacientes no se encuentren con benzodiazepinas en el camino, porque eso va a perpetuar el insomnio por completo. Primero, segundo, tenemos que saber qué sí le podemos dar a la paciente. Benzodiazepinas, no, porque no sabemos si, como dijo Paula, todos los procesos psiquiátricos que puedan tener los va a perpetuar. En casos específicos sí se pueden dar, pero hay estudios que dicen que no por más de un mes. Y todas las pacientes que yo he conocido en mi consulta, todas tienen diazepam. Y de 1 año, y ya lo toman así como de mi vitamina D, ¿no? Es como de mi coadyuvante. Existen fármacos que podemos dar. Había estudios que mencionaban a la melatonina, que puede ser un coadyuvante, pero no el principal tratamiento, que sí nos ayuda en pacientes o en mujeres que pueden tener alteraciones en el ciclo circadiano, que trabajan de noche. Nos va a ayudar a conciliar el sueño, a que pueda llegar a ser un poco más reparador. También en pacientes que viajaron, que tienen un jet lag, eso nos va a ayudar bastante. El magnesio, si en alguno lo queremos ver como un suplemento, ¿usted opina que es una moda? Sí, esto del uso del magnesio al final, el mecanismo natural es utilizarse como un segundo mensajero en aquellas pacientes que están muy sometidas al estrés y también que tienen muchos cambios del ciclo sueño-vigilia. Sin embargo, sí lo considero como una moda. Hay pacientes que a veces tú tienes que abordar de una manera más integral, tratar de dar, hoy tenemos muchos auxiliares más que el magnesio, los inhibidores de recaptura de serotonina, tratando de mejorar estas condiciones de estos neurotransmisores, nos ayudan mucho a conciliar esta producción de melatonina que se va a ver alterada. También importante mencionar, la alopregnenolona es una progestina androgénica que básicamente regula los neurotransmisores de GABA aminobutírico que favorecen también un sueño reparador y un estado cognitivo puntual. Entonces, estas terapias pueden ser auxiliares, pero como ya lo hemos mencionado todo este tiempo, es hacer una combinación de medidas conductuales para que la paciente, su terapia sea benéfica. ¿Tú qué opinas de esto, Alan? O sea, no todo es, por ejemplo, como mencionan, ¿no? Que sea benéfico, no todo va a ser solamente el hipoestrogenismo, ¿no? O sea, no nada más vamos a dar terapia con estrógeno a una paciente con posmenopausia que tenga una indicación específica para la terapia y no esto va a ser como a los 4 meses, 6 meses ya vas a tener un sueño perfecto. O sea, eso no va a ser de esa manera. Tampoco es pensar a las pacientes que va a ser de esta manera su sueño, va a regularse inmediatamente. O sea, todos estos cambios, todos estos
modificaciones que tienen que hacer en la propia habitación, para qué utilizas la habitación, como bien lo mencionaba Paula, la televisión, este scrolling que es muy común, que estamos en el celular y estamos viendo ahí algo y continuamos y seguimos Viéndonos a nosotros. exactamente, y estás estimulando, estás dando luz, como dice Magda, que estás estimulando para que ese cerebro, pues obviamente no llegue a ese reposo cuando ya llega el sueño, ¿no? Y obviamente como mencionan, o sea, este es un círculo vicioso. Una paciente que no duerme, una paciente que duerme 4 o 3 horas mínimo, al día siguiente pues va a estar cansada. Al día siguiente va a estar de malas, va a estar cambiando cómo se desarrolla su día con el resto de la familia, con su trabajo. No va a tener energía para hacer sus actividades de manera normal. Si quiere hacer ejercicio, no va a tener energía para hacer ejercicio. Va a comer mal, tal vez. Va a aumentar de peso. Vamos a tener sobrepeso, obesidad. Esto obviamente progresa. ¿Qué pasa? Resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Diabetes, hipertensión, riesgo cardiovascular, y todo se perpetúa. O sea, si nosotros no hacemos un cambio realmente en cosas tan sencillas como es la higiene de sueño y los tratamientos que pudiéramos cambiar para nuestras pacientes, evidentemente les vamos a dar en la torre y no va a mejorar cómo nosotros vayamos a dar terapia para la menopausia. O sea, no todas son hormonas. O sea, sí, evidentemente este es lo más importante, pero no todo va a mejorar con solamente las hormonas, ¿no? Pero también, o sea, creo que todo muy lindo sería si, ay, la paciente ya deja cena a las 6 de la tarde, 7, pero, o sea, estas pacientes a veces su trabajo termina a las 6 de la tarde, 7, y no le dio tiempo de comer. O sea, Exacto. también no es un mundo así que digan, ay, todas las pacientes salen a las 5 de la tarde y hacen 20 minutos a su casa. O sea, esta ciudad es muy caótica. O Una sea, hora, 2 horas. sí, o sea, en un Claro. transporte que te atrasas todo el mundo, el tiempo promedio que hace la gente a su casa es más de 1 hora, eso es una realidad, y las pacientes o van corriendo a consulta con nosotros en la noche porque no tienen tiempo de ir, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, esto es algo que tiene que ser, como tú ya mencionaste, con paciencia, y obviamente nosotros no estamos para regañarlas ni para juzgarlas de, ay, ¿por qué no haces tus 3 comidas, 2 colaciones, no? Casi, casi. O sea, creo que Que ni uno los hacía. porque ni nosotros, ¿no? O sea, la verdad, me estás tomando café. O sea, y ya son las 2, ¿no? Te vas a dormir. No, no es cierto, hoy no vamos a dormir. Pero, o sea, es a lo que voy, o sea, que debamos, o sea, que cada paciente es un caso especial y que poco a poco tenemos que ir mejorando estos hábitos, pero no va a ser, o sea, que tengamos paciencia con las pacientes, valga la expresión. Porque, o sea, yo sí he visto que pues las pacientes llegan corriendo conmigo, que a veces llegan tarde y vienen bien aceleradas, corriendo. Todas las pacientes llegan sudando y hasta hipertensas te salen, así como de que no. Entonces, creo que sí debemos de ser igual, que ustedes se sientan en un espacio donde pues sí nos tienen que decir así, pues es que sabe que solo como 2 veces al día, porque es igual, las comen y cenan en la noche, porque en su jornada no les dan tiempo de comer, y pues creo que esos son hábitos que poco a poquito pues tenemos que ir como corrigiéndoles, o bueno, ir acompañándolas en, ¿sabes qué? Podemos tomar esta alternativa para que no cenes tan tarde, o cena antes de salir del trabajo, por ejemplo, no sé. Hay veces que eso es muy difícil, que también las pacientes de un día para otro digan, vamos a hacer 150 minutos de actividad a la semana, ¿no? O sea, todas. No. ¿Con qué ejercicios vamos a empezar? La paciente no sabe con qué ejercicio, o sea, nosotros somos los que tenemos que también sugerir qué tipo de ejercicio, qué actividad física para cada caso, y que la paciente pues también, aunque sea caminar poco a poco, empezar a caminar. No te estoy diciendo que levantes una pesa ya de 10 kilos, cosas así, no, no, pero sí que, que creo que debemos de ser muy conscientes que nuestras pacientes no todas tan rápido van a poder, por ejemplo, modificar todo esto de un día para otro, ¿no? Claro. Porque, pues, por ejemplo, también, si, como tú dijiste, comparten la recámara con alguien más, pues alguien está viendo la tele y la paciente así, viendo al techo y no se puede dormir. Sí, sí. Y el otro a lo mejor ya se durmió, ronca y la paciente sigue viendo al techo, ¿no? O sea, entonces, o sea, son las cosas que creo que debemos de hacer, de decirle para que ella pues vea realmente que los cambios van poco a poco. Por ejemplo, no sé ustedes, al iniciar la terapia hormonal, quien sea candidata y así, ¿ustedes dan inhibidores selectivos de la recaptura desde el principio? Por ejemplo, porque la paciente muy, muy prevalentemente dice, sí tengo insomnio, no duermo bien.
o tengo sensación de palpitaciones, tengo bochorno. Le dan, por ejemplo, lo que ustedes quieran, parche, tibolona, lo que ustedes quieran. Y aparte le dan citalopram o no. O por ejemplo, bueno, algún... Sí, este tema es muy importante porque a nosotros vamos viendo un promedio de 2.300 pacientes y lo que sí hemos visto que, como ya lo hemos estado mencionando, no es un problema que se va a resolver de inmediato. Eso sí es muy importante puntualizarle a la paciente, que los mismos cambios a los que se va a ir adaptando van a ir apareciendo de una manera simultánea y que el insomnio no es uno de los problemas que vamos a vencer en la primera consulta y que la terapia estrogénica es la más conocida en todas las guías para tratar de mejorar esta alteración que viene muy de la mano con el síndrome vasomotor. Recordar que sí tenemos que poner mucha atención porque la paciente tiene fatiga, insomnio y depresión. Y las tres cosas nos llevan a un deterioro cognitivo muy marcado. Por tal motivo, creo que la estrategia que a nosotros nos ha funcionado en la clínica es aquellas pacientes que son candidatas a abordar una terapia estrogénica, y vemos que es muy marcado el patrón de insomnio y estado cognitivo, les agregamos un inhibidor de recaptura de serotonina Sí. con mucho éxito, ya sea escitalopram, citalopram, fluoxetina y en ocasiones hasta paroxetina cuando la llega a ver, sin embargo está fuera de catálogo de insumos, pero también les ayudamos mucho con tratar de, si es imposible, a lo mejor que la paciente concilie el sueño de esta manera. Hay mención en algunas de las guías, sobre todo en las europeas, donde se puede utilizar melatonina. No en todas las pacientes va a funcionar. Siempre les explicamos a las pacientes que estas terapias son escalonadas. Si no me funciona en en el primer mes, puedo intentar en un segundo mes y puedo hacer una combinación. Terapia estrogénica, inhibidor de recaptura, melatonina y no combinarlas. Voy escalonando. Si no me funciona esta, me voy a la siguiente. Usar melatonina de 3 a 5 miligramos por la noche, 1 hora antes de dormir, nos funciona. Si esta paciente, a pesar de dar inhibidores de recaptura, a pesar de dar estrógenos, usamos melatonina y no funcionó, a lo mejor se vale terapias fitoestrogénicas que ya son conocidas, como la valeriana y el humulus lupulus, que ya la farmacéutica ha investigado mucho con ellas y en el 38 a 40% de las pacientes llega a funcionar. Y si no, creo yo que ahora sí es importante mencionar que las terapias conductuales y la higiene del sueño son herramientas que nosotros utilizamos. Y cuando ya llegué a este cuarto escalón y no puedo mejorar este patrón, a lo mejor sí ya tener que recurrir a expertos en la abordaje del sueño para tratar de mejorar. Pero sí darles mucha atención a este problema y decirle a la paciente que vamos de la mano con ella siempre. Pero es una buena combinación, ¿no? O sea, sí para, digo, como tip, sí se puede empezar, ¿no? Y aparte, y explicarle siempre a la paciente que, o sea, porque para no darle más tabú a lo que los fármacos, porque pues le das una receta y es un poquito amplia, ¿no? Porque le das que el estrógeno conjugado, que no sé, la crema, no sé, muchas cosas de inicia una receta un poco amplia, ¿no? Que poco a poco se pueden ir modificando cosas, ¿no? Pero sí que explicarles que yo siempre les digo así, si usted busca, porque ya todo el mundo tomando el celular vemos que es el citalopram, que es el escitalopram, y hay pacientes que es que está platicando, ¿no? Con alguien más. No es que yo estoy en depresión mayor y me dan citalopram, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Y la paciente, es que yo no estoy deprimida, yo no me quiero, o sea, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Pero creo que sí es bueno explicarles siempre qué fármaco se les está dando y por qué se les está dando y por qué a esta dosis a esta paciente, ¿no? Porque yo lo que quiero es ayudar, yo siempre les digo es que necesito que duermas, necesito que descanses, porque, o sea, a la larga esto nos va a provocar, pues, ya lo que hemos hablado, ¿no? Alteraciones metabólicas que tienen consecuencia a largo plazo y que ahí sí nos incrementan la mortalidad en las pacientes, ¿no? Entonces, siempre explicarles que son terapias adyuvantes y que no es para, no les estamos diciendo, estás deprimida, estás loca, no les estamos diciendo nunca nada de esto. Y la intención con la terapia no es darle tratamiento a esto, como que ponerles un estigma, ¿no? Sino simplemente que les ayude a descansar para que ellas también pues tengan una transición o ya estando en la menopausia, pero de la más llevadera posible y pues obviamente sean productivas igual, que no se frustren con ellas mismas, lo que tú decías, y pues tratar de que sea algo más, ¿cómo decirlo? Más, sí, llevadero para que ellas, o sea, no se sientan fuera de sí o desconectadas de ellas como llegan a decirlo, es que ya no soy yo. Y esa frase la dicen todo el tiempo, o sea, es que ya no soy yo, no me siento yo. Entonces siempre explicarles por qué les damos los fármacos, para qué son y que no se les dé, pues a lo mejor un estigma, porque muchas
pacientes son renuentes a los antidepresivos, a las benzodiazepinas, porque precisamente, pues, ¿cuál es el principal comentario, no? Es que me hago dependiente. Ajá. Claro. Entonces, creo que explicarles la información para ellas es poder y como les digo, toda área de oportunidad, pues se debe de tratar para que ellas tengan pues una calidad de vida pues ya integral otra vez. Pues que duerman 7 horas, que deben saber que a esa edad tienen que dormir 7 horas, que las benzodiazepinas, ya sepan, sí causan adicción y dependencia y que sí va a perpetuar en su calidad de vida. Y también bien importante, si ya pasaron 30 minutos y no logran conciliar el sueño, tienen que identificar o pararse o a cambiar la actividad para poder regresar a la cama de nuevo. Es bien importante eso, o que hagan algún tipo de actividades. Yoga, mencionan alguna literatura. Meditar, les ayuda mucho las respiraciones 4-7-8, que se traten de concentrar y hagan ese tipo de respiración, ayuda a que se relajen demasiado y puedan llegar a conciliar el sueño. Que no se queden acostadas, si se quedan acostadas a pesar de que ya les dio la terapia, de que ya está haciendo ejercicio, eso va a perpetuar la ansiedad y la frustración, por así decirlo, de que no han podido dormir durante esa noche. Yo siempre eso les comento a mis pacientes. Ujú. Y cuando se sale de mis manos, pues que vayan con el experto. También es válido hacer medicina en conjunto. Claro, pues es multidisciplinaria esta etapa de la vida. Pues bien, entonces podríamos decir que el abordaje ideal para tratar esos problemas de sueño es higiene del sueño, manejo del estrés, terapias farmacológicas, terapias no farmacológicas y cuando se requiere y se puede utilizar las terapias estrogénicas como coadyuvantes seguras. Y esto es Sin Pausia. Porque cuando una mujer habla, Otra es escuchada. Gracias. Gracias.